no estén, no puedan entrar, el link de YouTube, del canal de YouTube, donde ya está enlazado. Bueno, si les parece, bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad, en donde vamos a presentar a la licenciada Marianela López, quien es directora de Acceso a la Información y Transparencia del Ministerio de Transporte de la Nación. Marianela, un gusto que nos acompañes cuando quieras iniciar. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar acá compartiendo este espacio. Quiero agradecer especialmente a Adriana y a Julia, que han sido los primeros contactos para poder desarrollar esta actividad, que seguramente pueda resultar, digamos, de interés para ustedes por la labor que desarrollan, que imagino que son permanentemente consumidores y consumidoras de información, sobre todo la información que produce el Estado, ¿no? Y de datos. Pero para mí también es muy importante porque uno de los desafíos que nosotros nos hemos propuesto, yo estoy en la dirección desde enero de este año, no hace tanto tiempo. Si bien soy politóloga, la verdad es que la temática de acceso a la información pública y transparencia no era mi expertise, pero encontré al llegar a esta dirección un mundo que realmente vale la pena explorar. Y les decía, uno de los desafíos más importantes que nos propusimos desde la dirección es poder difundir el derecho de acceso a la información. Porque más allá de que, bueno, tenemos una ley que lo garantiza en Argentina, tenemos tratados internacionales que nos permiten y nos garantizan este derecho, la verdad es que muy poca gente hace uso de este derecho y creo que en la mayoría de los casos se debe a un gran desconocimiento de la ley, de los procedimientos, de las formas de acceder. Nosotros en la dirección, imagínense que el Ministerio tiene la parte centralizada, el Ministerio de Transporte, pero a su vez tiene alrededor de 15 entes descentralizados y empresas públicas o empresas de participación estatal, como por ejemplo Trenes Argentinos, con Belgrano Cargas, la parte de infraestructura, la parte de operaciones, la parte de capital humano, tenemos CNRT, tenemos la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Aerolíneas Argentinas, empresas y organismos muy grandes que realmente uno presentiría de ver la dimensión que tiene el Ministerio, que recibimos una gran cantidad de solicitudes de acceso a la información pública. Y si yo les digo que no es así, que realmente son muy pocas las solicitudes que recibimos, y la verdad es que nosotros nos propusimos poder elevar ese número, ¿no? Que la gente, el ciudadano de a pie, se anime a pedir la información al Estado, digamos, porque me parece que es muy importante. Cuando digo, tenemos poca demanda, pocas solicitudes actualmente, y cuando uno mira el perfil de los solicitantes, si los pudiéramos categorizar, nos encontramos que la mayoría son investigadores, periodistas, estudiantes que están en algún proceso de entrega de trabajos, de tesis, pero el ciudadano o la ciudadana común muy pocas veces le pide información al Estado. Y la información no solo es me puede servir a mí para hacer un trabajo o la información sirve en primer lugar para el ejercicio de muchos otros derechos. Por ejemplo, poder participar de la vida democrática. Si uno no tiene información, se nos dificulta el poder tener una actitud activa y participativa. Pero también el ejercicio del derecho de control que tenemos, ¿no? Frente a las autoridades, esta necesidad de conocer para exigirles una verdadera rendición de cuentas a las autoridades. Bueno, esto yo entiendo que está poco desarrollado y que una de las funciones que tenemos hoy quienes ejercemos la función pública es poder facilitar el acceso, ¿no? Que esto se divulgue, que esto se conozca y de esa forma poder hacer también que tengamos, para mí, ampliar el derecho de acceso a la información es ampliar el ejercicio democrático. Por eso desde ese lugar es que les agradezco mucho
poder participar de esto, porque a su vez entiendo que cada uno de ustedes y cada una va a ser multiplicador de esta charla. Yo sé que van a ir a sus lugares de trabajo y con sus compañeros, con sus compañeras van a poder multiplicar lo que hoy veamos acá. Si les parece bien, yo tengo una pequeña presentación sobre los aspectos principales de la ley. Lo que sí me gustaría que vayan interrumpiéndome, que lo hagamos bastante interactivo de ser posible, y si no, cuando se termina la presentación va a haber también espacio para que ustedes me pregunten desde la práctica, ¿no? Quizás han tenido algunas dificultades para conseguir o solicitar información, bueno, que podamos desde las cuestiones más prácticas también, no solo desde el alcance de la ley, ver cómo podemos facilitarles el acceso a la información pública. A ver, vamos a compartir. Estas cuestiones pueden fallar, pero en principio si me dicen que la ven, sí. Se ve perfecto, Marianela. Bueno, gracias. Bueno, lo primero que me parece que tenemos que tener en cuenta es que el derecho a la información es un derecho humano. Hay tratados internacionales que así lo determinan y tenemos también una normativa nosotros en la adhesión a esos tratados internacionales, y la normativa vigente en Argentina hace que el derecho de acceso a la información sea considerado un derecho humano. Es el derecho de una persona de buscar y recibir información en los órganos, entes y empresas públicas. Es un derecho fundamental, como recién les decía, para el desarrollo pleno de una sociedad democrática y transparente. No hay, para mí, por eso nosotros tenemos funciones en la Dirección de Acceso a la Información y Transparencia. Creo que son inseparables ambos ejes de trabajo. Es imposible pensar en una gestión transparente si no abrimos el acceso a la información pública. Es un ejercicio vital para la rendición de cuentas de las autoridades. Y es un derecho multiplicador de otros, esto también es importante, ¿sí? Para ejercer plenamente nuestros derechos necesitamos tener información, necesitamos conocer lo que el Estado hace, lo que el Estado produce. La ley en Argentina, que entró en vigencia a partir del 2016, es la ley 27275, que es la que garantiza el derecho de acceso a la información pública. Es un derecho como la ley, acá lo que vamos a ver son partes de la ley y, digamos, la parte más rigurosa de la ley. Busca acceder, es el derecho a buscar y acceder a la información pública, a pedir y que te den la información pública, no solo la cuestión de pedir, analizar la información pública, volver a procesar. Cuando decimos volver a procesar estamos diciéndole al Estado que nos lo tiene que dar en un formato, la información que nosotros mismos podamos estar trabajando sobre esos datos. Darle otro uso a la información pública y distribuir la información. Ese darle otro uso a la información pública para nosotros es sustancial, porque a partir de que uno abre las puertas del Estado se genera todo un proceso virtuoso de cogestión, ¿sí? Que es a lo que debemos apuntar. Cuando un ciudadano o una ciudadana toma información del Estado y con eso produce algo que puede ser beneficioso para el conjunto de la sociedad, digo, ¿qué mejor este ida y vuelta entre el Estado y la sociedad? Porque no es solo el Estado el que tiene la obligación de generar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de todos. También desde la ciudadanía esto se puede hacer, estos laboratorios de innovación, esta innovación social, pensar en esta construcción de una inteligencia colectiva. Digo, a esto apunta cuando nosotros pensamos que el Estado se tiene que abrir. ¿Para qué sirve el acceso o acceder a la información pública? Se permite tener más datos para participar en la vida de la sociedad, incidir en la toma de decisiones públicas, controlar al gobierno, generar más transparencia, reducir la corrupción, mejorar la calidad de las instituciones y lograr que la información circule. ¿Qué es la información pública? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de información pública? Son todos los datos que genera, obtiene, transforma, controla o cuidan los organismos del Estado y las empresas o los organismos descentralizados que la ley indica. Cualquier dato es información pública y los datos tienen que estar al menos contenidos en documentos del Estado. Tienen que estar de alguna forma, bueno, valga la redundancia, tienen que estar formalizados, ¿sí? Dentro de la órbita del Estado.
Recordemos que esta ley es una ley nacional que obliga a los tres poderes del Estado nacional, pero no todas las provincias tienen una ley de acceso a la información pública y mucho menos tienen los municipios. Los municipios no es común que haya ni mecanismos de transparencia ni de apertura. En muchos municipios ni siquiera está reglamentado el derecho de acceso a la información. Yo he sido concejal municipal en distintas oportunidades y ni aún como concejal que tenía la facultad de exigir pedidos de informes al departamento ejecutivo, ni siquiera así a mí se me facilitaba el acceso a la información pública, cuando en realidad tendría que estar disponible para todos, sean concejales o no, poder acceder. Entonces creo que es un paso importante, pero todavía queda mucho por hacer. ¿Se fue la pantalla? Me pareció a mí. Sí, se descompartió la pantalla. A ver si... Ahí está. Hay mucho camino por andar todavía, sobre todo en los gobiernos provinciales y sobre todo en los gobiernos municipales. Por eso también está bueno que podamos tomar o tener como desafío esto de llegar a todos, porque también el acceso a la información, como pasa con muchos otros derechos, no está garantizado en forma unánime. Hay provincias que lo facilitan y lo garantizan y hay otros que no. Entonces tenemos ciudadanos y ciudadanas que pueden acceder según el lugar geográfico donde vivan. ¿Quiénes tienen la obligación de darme información? En realidad, toda la administración pública nacional, por eso el alcance de esta ley, las instituciones de la seguridad social, caso ANSES, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, el Consejo de la Magistratura, las empresas y las sociedades del Estado, las empresas que son concesionarias de servicios públicos también, instituciones o fondos administrados por el Estado, empresas, partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad privada a la que reciban o los que hayan recibido fondos públicos. Personas públicas no estatales, fideicomisos formados por bienes del Estado, el Banco Central de la República Argentina, entes que cooperan con organismos estatales y empresas que tienen concesión de los juegos de azar. Es decir, el abanico es muy amplio. Todo lo que tenga que ver con el Estado Nacional en este caso, con sus distintos poderes y con todos aquellos entes que de alguna forma son financiados por el Estado argentino, reciben recursos, tienen la obligación de garantizar el derecho de acceso. ¿Cómo tienen que darme la información? En el Estado que tiene la información. Eso nos estaba pasando esta semana. Alguien pidió una base de datos que era muy grande, entonces nosotros la suministramos en las bases en las que está la información. Si se puede fácilmente suministrar en otro tipo de formato, uno puede llegar a hacerlo, pero en realidad no tenemos la obligación como Estado ni de generar información que no sea obligación de nuestra, digamos, no esté dentro de las competencias tener esa información, como así tampoco brindarlas en formatos exclusivos. Se brindan los formatos en los que está la información, así lo establece la ley. Por supuesto que tiene que ser de forma completa, por la mayor cantidad de medios posibles. Antes, ahora ya no hay casi presencialidad, pero en su momento mucha información se mandaba por correo postal o se retiraban de la mesa de entradas. Bueno, hoy casi todo es digital, casi todo es virtual y se trata de entregar en los formatos de acceso, de común acceso, a no ser que sean, por ejemplo, lo que hablábamos hace un ratito de la base de datos de SUBE, de Nación Servicios de SUBE, que esos vienen en un formato por la cantidad de datos que se ponen a disposición, pero también el que va a solicitar información sobre grandes bases de datos también ya tienen programas para el manejo de esas bases de datos, no es el común de la gente, digamos. Con el mayor nivel de precisión posible, hay que esmerarse por eso, no puede ser la información genérica, y en donde ustedes entiendan que la información que se le brinda es de carácter genérica, o que es evasiva, o que no está dando respuesta a la solicitud, siempre hay una instancia de reclamo que se puede realizar. Y en formatos digitales abiertos, sobre todo por los tiempos que corren.
¿Quiénes pueden pedir el acceso a la información? Todas las personas. Cualquier persona que quiera, que tenga algún interés específico sobre información del Estado, lo puede hacer. Ni siquiera hay que explicar. El otro día yo le decía a Adriana, cuando hizo una presentación, justo un acceso a la información, que no hace falta ni explicar el motivo. Digo, a nosotros no nos interesa el fin último de la información, ¿eh? Con una simple solicitud que diga que necesitan tal o cual información, nada más. En algunos sistemas ni siquiera se pide el documento, por ejemplo, de la persona solicitante. Nosotros sí lo pedimos por una simple razón, que cuando nos ingresa el pedido, nosotros tenemos que armar un expediente. Y el sistema de gestión de expedientes electrónicos, si nosotros no tenemos o el documento o el pasaporte de la persona, no caratula. Entonces, es un dato que para nosotros es de carácter obligatorio, solicitarles el número de documento al menos, para poder caratular y darle tramitación a ese expediente. ¿Cómo la pedimos a la información? Por escrito, por medios electrónicos, indicando el nombre. Siempre se trata de que también el solicitante sea claro en la información que solicita. Yo por ahí le voy a ir poniendo ejemplos para que sean más ilustrativos. Hace 10 días atrás nos entró un pedido de acceso a la información que pide los estados contables de Ferrocarriles Argentinos desde el año 2007 al año 2016. En todo ese periodo, Ferrocarriles Argentinos como sociedad del Estado desapareció y hay otras empresas que en parte tomaron lo que era Ferrocarriles Argentinos y otras competencias quedaron en otros lugares. Entonces es muy difícil poder brindar esa información cuando la persona no nos está aclarando bien si se refería a esa sociedad del Estado o si en realidad lo que quiere conocer son los presupuestos de los trenes de esa época, no importa quién los administre, ¿sí? Entonces, a veces cuesta poder interpretar la solicitud de información. Lo que se hace en ese caso es un pedido de subsanación. Nos dan la posibilidad, cuando ingresa el pedido, de nosotros repreguntar si es que no entendimos. Entonces, por ahí ustedes se van a encontrar con que los responsables de acceso a la información, así establece la ley crea responsables de acceso a la información por organismos. En el caso del Ministerio de Transporte soy yo, entonces tengo la obligación de pedir una subsanación, que ustedes me detallen más objetivamente qué necesitan y le damos tramitación. Indica dónde pueden mandarte la información, ¿sí? Sobre todo cuando entraban los pedidos por mesa de entrada en papel. Muchas veces no nos dejaban ni una dirección ni un correo electrónico, entonces conseguíamos la información y no sabíamos a dónde remitirla. Yo he ubicado solicitantes hasta por Facebook para hacerles llegar la información, porque lo único que tenía era el nombre de la persona. Pero por eso nos tienen que facilitar eso, si no el trabajo que se nos genera a las áreas es muy, muy grande. Y por supuesto que siempre tiene que tener una constancia la persona para seguir el trámite. El acceso a la información hoy, por ejemplo, en el Ministerio de Transporte y en todos los organismos se hace por un correo electrónico que ustedes entrando en la página de cada ministerio o de cada organismo hay un mail oficial de acceso a la información. El nuestro es accesoalinformacion@transporte.gov.ar. Se puede hacer por TAD, por el sistema de trámites a distancia también. Y se puede entrar directamente a los organismos, si es que ustedes saben qué organismo tiene competencia en la materia, o se puede ir por la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública, que es el órgano rector en el caso del Poder Ejecutivo Nacional, si por ahí no saben de quién es competencia, porque, por ejemplo, frente a un cambio de estructura, ustedes no saben Vialidad Nacional dónde quedó. Antes era competencia del Ministerio de Transporte, ahora es del Ministerio de Obras Públicas. Pero ustedes no tienen por qué estar al tanto de eso, entonces dicen, bueno, no sé a qué ministerio se lo tengo que mandar, ustedes se los mandan directamente a la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública y la agencia reenvía eso a los responsables de cada organismo según corresponda. ¿Se necesita un gestor, un abogado o algo? Claramente no. Los sistemas de acceso son tan sencillos que lo podemos hacer cada uno desde su casa. ¿Tengo que pagar algo? También claramente no. El acceso a la información es absolutamente gratuito. ¿Cuánto tiempo tardan en responderme un pedido de acceso a la información? Bueno, la ley establece 15 días desde el momento en el que me llega a mí como responsable de acceso del organismo.
¿Por qué digo esto? Porque a veces han mandado a correos electrónicos que no son los oficiales y yo nunca me notifico. Entonces, esa solicitud, si no entró por el canal apropiado, va a caer en saco roto y no vamos a poder tramitarla. Por eso siempre es importante saber el canal. El canal es el mail oficial o la agencia de acceso a la información o una mesa de entradas del organismo o el sistema de tramitación a distancia. Tenemos 15 días. En 15 días hábiles, ¿sí? 15 días hábiles. Si en ese plazo no llegamos a contestar porque la información que se necesita tiene alguna dificultad o es mucha, entonces hay que trabajarla, podemos pedirles una prórroga de 15 días más. Pero esa prórroga se les notifica a ustedes, no es que la podemos tomar de hecho. Digo, yo no puedo tomar una prórroga sin avisarles a ustedes que hice uso de esta posibilidad. Y cuando hacemos esa prórroga, también la tenemos que fundamentar, ¿sí? Todo tiene que estar debidamente fundamentado. Es decir, que en el mejor de los casos, en 15 días hábiles, ustedes cuentan con la información. Adriana, después contame en cuánto te llega a vos, a ver si cumplimos. Y en el peor de los casos, en 30 días hábiles como máximo, van a contar con la información. ¿Hasta acá bien? ¿O quieren que interrumpamos algo? ¿No? No, de mi parte, perfecto. Además, ya tengo una pregunta. Pero Bueno, no, la hacemos, no, sí, la hacemos después. Perfecto. ¿Qué pasa si me niegan el acceso a la información, ¿no? Digo que también puede suceder. El trámite normal es que nosotros debemos informar la denegatoria dentro de los primeros 15 días, ¿sí? Ahí no corre el periodo de prórroga. Esa denegatoria, ¿sí? Que después vamos a ver las excepciones, porque miren, la información es toda pública, por eso las excepciones son muy pocas. En muy pocos casos nosotros podemos negar información pública y vamos a ver cuáles son esos casos. Pero fíjense que es casi tan inviable que hagamos una denegatoria que solo la puede firmar la máxima autoridad del organismo. Yo como responsable de acceso no puedo denegarle a nadie la información del ministerio. Solo el ministro me puede firmar una denegatoria o le puede firmar a cualquier ciudadano o ciudadana una denegatoria. Y tiene que estar debidamente fundamentada, porque la Agencia de Acceso a la Información va a observar esa denegatoria para ver si efectivamente cumple con las excepciones de la ley. ¿Qué sucede si pasa el tiempo y no me entregan la información? Ahí se puede considerar, aunque no nos hayamos expresado, que, bueno, hubo una denegatoria. Entonces, en ese caso, lo que uno puede hacer es ir por vía del reclamo a la Agencia Nacional. Esta agencia que yo les hablo es el órgano de contralor, uno de los órganos de control que establece la ley, pero para el Ejecutivo Nacional. Después, el Legislativo tiene que crear su propia agencia, que no la tiene creada, el Poder Judicial también, y los ministerios públicos su propia agencia. Cuando yo hablo de la agencia, y quizás la más conocida, es la Agencia del Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, acá vemos en algunos casos dónde me la pueden negar a la información. En algunos casos sí. La limitación es lo que yo les decía, es excepcional, no puede ser el común de las tramitaciones, es en forma muy excepcional. El obligado a dar la información tiene que demostrar que no está obligado, tiene que fundamentarse en alguna de las excepciones. En los casos que no están obligados a darte una parte de la información, deben darte el resto, porque a veces no toda la información entra en una excepción. Quizás una parte sí, la otra no. Entonces, no por eso hay que denegarla toda, podemos dar información parcial. Y las excepciones al deber de dar acceso a la información nunca se aplica en los casos de violaciones a los derechos humanos, genocidios, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. Para esos casos de pedidos de información, no hay excepción que valga. ¿En qué casos pueden negarme el acceso a la información? Si la información es clasificada como reservada o secreta por razones de defensa o política exterior, si la información puede poner en peligro el funcionamiento del sistema bancario o financiero,
si se trata de secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos, si la información puede perjudicar los derechos o intereses legítimos de terceros, si la información que tiene la unidad de información financiera para investigar y prevenir el blanqueo de dinero, si es información preparada por abogados de la administración pública que puede poner en peligro la defensa del Estado, si es información protegida por derecho por el secreto profesional, si la información tiene datos personales y no pueden ser tachados o separados. Eso también funciona, el sistema de tachas. Nosotros podemos tachar información que consideramos que no la podemos dar. Si la información puede poner en peligro la vida o seguridad de una persona, si es información judicial que no puede darse a conocer porque otras leyes lo prohíben, si es información obtenida en investigaciones y tiene carácter de reservada y puede darla a conocer, puede poner en peligro la investigación, y si es información sobre una sociedad anónima que hace una oferta pública de sus acciones. Esos son los casos en los que se puede negar un acceso a la información. Pero cuando se lo niega, tiene que estar debidamente fundamentado en algunos de estos casos. ¿Qué hago si me niegan el acceso a la información o no responden a mi pedido? Hay dos vías, el reclamo judicial o el reclamo administrativo. Se puede ir directamente a la justicia o como instancia previa se puede presentar un reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública. Si ustedes entran a la página web de la agencia, se van a encontrar en uno de los apartados, dice cómo hacer una solicitud de acceso a la información y en la otra cómo hacer un reclamo. Ese reclamo es para cuando no cumplimos con los plazos, para cuando entregamos información incompleta, para cuando entregamos información vaga, difusa, o para cuando denegamos, y ustedes entienden que la denegatoria no corresponde. Ante cualquier caso, ustedes pueden ir a el reclamo administrativo ante la Agencia Nacional de Acceso a la Información. La agencia, desde que entra el reclamo, nos lo notifica a nosotros, nos da 10 días hábiles para que fundamentemos o pongamos más información y pasados los 10 días hábiles saca una resolución en donde o hace lugar y entiende que la posición del Estado es correcta u obliga al Estado a suministrar inmediatamente la información. Si la agencia entiende que está mal negada, directamente nos obliga por resolución a que nosotros entreguemos esa información. Y si no, después por la vía de amparo pueden ir a la justicia, el reclamo judicial. ¿Cómo hago para presentar un reclamo? Bueno, ya les decía, en la página van a tener el apartado, van a presentar el escrito, van a hacer un descargo, pueden incluso agregar la información que el Estado les suministró para demostrar que es incompleta. Es muy sencillo el trámite, se hace al igual que el pedido, el reclamo se hace desde cualquier lugar, desde nuestras casas, a través de cualquier medio. ¿Cuánto tiempo tiene la agencia para resolver el reclamo? Para ellos son 30 días, pero en realidad a nosotros, al organismo, solo nos dan 10. En 10 días nosotros tenemos que poner todo a disposición si es que entendemos que se puede o no, o volver a fundamentar la denegatoria. Y después la agencia se toma esos 20 días para expedirse, para sacar una resolución o a favor. Hasta acá, miren, yo les cuento. Nosotros desde enero hasta la fecha solo hicimos dos denegatorias de acceso a la información que tenían que ver con que se ponía de manifiesto una estrategia judicial del ministerio en una causa en donde el ministerio estaba demandado. Entonces los abogados entendieron que no se podía dar esa información. La agencia falló a nuestro favor, dijo que estaba bien la denegatoria. Pero después tenemos otras instancias que no son por denegatorias, pero entregamos información, el solicitante o la solicitante no se quedan conformes, van a la agencia. La agencia viene, al menos este año nosotros no nos han obligado. Siempre hemos ganado, digamos, en el buen sentido, porque no creo que se trate de una competencia, pero siempre nos ha fallado a favor en ese sentido. Pero hay infinidades de casos en donde obliga al organismo a dar la información. ¿Qué pasa si la agencia le da la razón al organismo? Bueno, todavía queda la instancia judicial al que uno puede ir. Y si la agencia le da la razón al solicitante, en 10 días hábiles va a tener la información solicitada.
¿Qué es la Agencia de Acceso a la Información Pública? Bueno, es un ente autárquico, en este caso es autárquico, pero dentro de las competencias está dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Tiene un director a cargo, es un órgano con mucha independencia, digamos, en su ejercicio. Controla el cumplimiento de la ley, garantiza el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promueve las medidas de transparencia activas, que ahora lo vamos a ver, y es autoridad de la aplicación también de la Ley de Protección de Datos Personales, que es otra ley, pero es el mismo órgano el que controla la de acceso a la información pública y la Ley de Protección de Datos. Es la agencia, esto es lo que yo les decía, si esta agencia garantiza el cumplimiento en los 3 poderes. No, solo garantiza esta agencia en la del Poder Ejecutivo Nacional. Después cada uno tiene que tener su propia agencia, pero vienen más largos. Y acá me voy a meter con algo que la ley también establece en su artículo 32, que es un capítulo que se llama transparencia activa. ¿A qué llamamos transparencia activa? Es a toda la información que nosotros ponemos a disposición sin que alguien nos la requiera. Es decir, cuando ustedes entran a nuestras páginas van a encontrar en la parte, porque todos los sitios del Estado tienen el mismo formato. Esto no sé de quién fue idea, pero fue una buena idea, porque así nos permite entrar a cualquier ministerio de la misma forma. Ustedes se van a ingresar en el Ministerio de Transporte, en la parte superior derecha van a encontrar un link que dice institucional y al lado un link que dice transparencia. Van a entrar en el de transparencia y se va a desplegar un menú en donde está toda la información esta que aparece en la parte de la presentación. La estructura orgánica, las listas de autoridades y el personal, los salarios del personal, los presupuestos, si hay transferencia de fondos, si hay subsidios, las contrataciones, las resoluciones, los informes de auditoría. Bueno, toda esa información que la ley nos obliga a publicar está ahí. A eso llamamos transparencia activa. ¿Por qué? Porque ustedes no la tienen que solicitar. Ustedes tienen que entrar y la van a encontrar. Pero sí puede pasar que no esté y que nos quieran hacer una denuncia ante la agencia por incumplimiento de la transparencia activa. Entonces, digo, en ese caso, nosotros tenemos que responder. A los pedidos de solicitudes nosotros los llamamos transparencia pasiva, porque hay un sujeto del otro lado que nos pide cuestiones. Entonces, las solicitudes son transparencia pasiva y la transparencia activa es todo lo que ponemos nosotros a disposición sin que nadie lo solicite. Y hasta acá llegamos. Venía muy entusiasmada, no me había dado cuenta que era la última presentación, pero esto es básicamente y a grandes rasgos lo que quería que ustedes, ponerlo en conocimiento de ustedes. Seguramente algunos ya lo sabía y lo conoce, pero bueno, es repasar para que puedan hacer un verdadero ejercicio de este derecho. Muchísimas gracias, Marianela. Como siempre, en todos estos encuentros son de micrófono abierto, así que el que quiere hacer una pregunta tiene la posibilidad de abrir el micrófono o de escribir en el chat la pregunta, no hay problema. Ya tenemos una preguntita en el chat, Adriana, si la lees. Ya que no la veo, lo tenía cerrado. Celeste, si querés hacerla directamente. Celeste, ¿qué ocurre si esa información, si bien está publicada, no es de fácil acceso? Pregunta Celeste Selman. Sí, Celeste, mira, yo te voy a decir que nosotros tenemos en nuestra página, en nuestro portal de transparencia activa, justamente información que no es fácil de entender. Si ustedes entran a nuestra página e intentan conocer todos los subsidios que el Ministerio otorga a las empresas, ya sean de larga distancia, las empresas de transporte de corta distancia, el sistema ferroviario, ni para un entendido la información es accesible. En ese caso, cuando ustedes se encuentran, y lo digo digamos, casi en un sincericidio, porque es mi responsabilidad también, pero es mi responsabilidad a partir del área responsable. Yo soy el área responsable de la publicación, pero no soy el área responsable de producir la información. Entonces, cuando uno llega y dice, bueno, esto es subsidio, pero no sé ni por dónde empezar.
y no hay otro formato, ahí nos pueden ir por la vía de la transparencia pasiva, mandarnos una solicitud de información diciendo que se lo enviemos en un formato entendible. Y en ese caso sí nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de suministrarla en la forma. De hecho, con subsidios estamos trabajando, esto lo hemos conversado con el ministro, con Mario Meoni, que es realmente una persona que fue mucho tiempo intendente de la ciudad de Junín y había sido un pionero en materia de acceso a la información, entonces él se compromete mucho con estos temas y de transparencia y la verdad es que era una gran preocupación esto de poner información que es ilegible. Entonces por ahí las áreas, porque están acostumbrados a hacerlo, les cuesta cambiar el formato, pero en realidad cuando uno mira mucha información, yo intentaba entender qué subían de subsidio y me dicen, bueno, pero esa información que consumen las empresas que reciben los subsidios. Digo, no, miren, las empresas que reciben los subsidios, que consuman internamente esta información. Ustedes se las pueden enviar, las pueden bajar en un intranet. Acá lo que tiene que estar disponible es para el ciudadano o la ciudadana que quiere saber cómo gasta el Estado en transporte. Entonces hay que facilitar eso. Es el cambio de mirada, es decir, no desde lo que yo puedo hacer o para facilitarle al que recibe el subsidio. No, el cambio de mirada es pararnos del lado de la sociedad. A ver, si yo vengo de la medicina o vengo de una carpintería, ¿puedo entender lo que está ahí? No, la verdad es que no se puede entender. Entonces estamos trabajando en ese caso por cambiar. De hecho, cuando nos solicitan información que está en la página de Transparencia Activa, nosotros podemos contestar con el link. Si la información es pública, no estamos obligados a enviársela otra vez. Con decirle, mire, está en tal link, pueden ir y bajarla. Lo hicimos una vez con una diputada que nos pidió información sobre subsidios y la diputada vino por atrás y me dijo, esto no se entiende, manden algo que podamos entender. Y hubo que mandar algo que se pudiera entender. Así que cuando se encuentren con eso, utilicen la solicitud de información para que se las aclare. Muchas gracias. No, por favor, no te preocupes. Dale. Muchas gracias. No, por favor. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o alguna duda. Sí, a mí me gustaría hacerte una consulta. Sí, hola, ¿qué tal? Soy Mariana. ¿Cómo estás? Bien. Yo trabajo con el análisis de la valorización de los residuos y parte de la información, digamos, circuitos formales, informales, cadena de valor y los flujos de movimiento. Parte de la información más relevante de ese tipo de investigaciones es poder entender cómo se mueven los materiales a nivel territorial. Y esa información, la principal fuente de información, más allá de que esté funcionando bien o no, tiene que ver con la que recauda AFIP, particularmente con el régimen, con el 2849 del 2010. En repetidas ocasiones yo traté de acceder a esa información y en realidad no recibí ni siquiera respuesta por las vías formales para poder acceder. Entendí que era información sensible por lo que, digamos, está la declaración de cada uno de los que están inscritos, pero hace un rato mencionaste que el acceso a la información también podía ser seleccionada y, digamos, en esa codificación entiendo que está seleccionada también por código postal y yo no, o sea, yo poder acceder a los volúmenes y a los montos a los que fueron vendidos sin saber exactamente de quién, pero sí por las zonas o por los códigos postales. Mi pregunta es, ¿cómo puedo solicitar esa información si por las redes no estoy teniendo acceso ni siquiera a una respuesta por parte de cuando hago alguna consulta? Bien. Mira, una trampita que hacen, y que yo cuando llegué a la dirección nuestra a veces sucedía, que cuando llega un requerimiento o una solicitud, a mí me decían, yo encuentro una vez todos los expedientes, los tipos de expedientes que llegaban a la dirección. Y había los llamados SIP, que nosotros llamamos SIP porque son solicitudes de acceso a la información, solicitudes de información pública,
Después había requerimientos ciudadanos, había solicitudes ciudadanas, había peticiones de vecinos, había reclamos, como que había un sinnúmero de tipología de expedientes, ¿no? Entonces yo pregunto qué obedecían esas cuestiones y por qué no eran caratuladas como sí. Me dicen, no, porque no mencionan la ley. Yo, ¿cómo que no mencionan la ley? Sí, claro, si vos en la solicitud no decía que hacías el pedido en el marco de la ley de acceso a la información pública, ¿qué pasaba? Te caratulaban como una solicitud ciudadana, no le daban el tratamiento de solicitud de acceso a la información, entonces no había ni plazos, ni obligación, ni organismo que controlara eso. Entonces, porque a ver, nosotros tenemos el sistema GDE, que es este sistema de gestión documental electrónica, en donde hasta hay una solapa dentro del sistema que es para acceso a la información pública. Los expedientes que se tramitan por ahí son los que tienen plazos de vencimiento, los que las agencias te les observa, los que nos obligan, los que... Bueno, todo eso va por ese sistema. Ahora, si el que caratuló el expediente le puso requerimiento ciudadano y no le dio tratamiento de SIP, va por otra vía. Y si el ciudadano, y si el funcionario o la funcionaria tienen ganas, te contestan, y si no, no. Entonces, una decisión nuestra fue, miren, sáquenme todo lo de solicitud y requerimiento. Alguien que pide algo al Estado, no me importa, digo, yo no puedo obligar a alguien a que cite una ley. ¿Cómo voy a obligar a alguien para garantizarle un derecho que me cite la ley que lo ampara? Entonces, en el caso nuestro, venga como venga la solicitud, se trata como solicitud de acceso a la información pública y cumplimos con esos requerimientos. Pero entiendo que otros organismos no lo hagan. Entonces, tomate la precaución de decir, en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública 27.27.5, solicito, y que en los términos de la ley, se me informe tal o cual cuestión. A partir de ahí, que lo vas a hacer por mail, lo vas a hacer por TAD, o lo vas a hacer por mesa de entrada, quédate con una constancia de inicio de trámite, y ya sabés que vas a tener 15 días, dentro de los 15 días hábiles, para que te contesten. Si dentro de esos 15 días nadie te pidió una prórroga, se agotó el tiempo, porque si no hay prórroga, a 15 días se venció. Es decir, que vos al día 16 hábil podés entrar a la agencia y hacer un reclamo. De última, si por ahí querés ir a la FIP y no le encontrás cuál es el mail oficial de acceso a la información, porque por ahí otra trampa es que no lo publiquen para que la gente no entre, andate a la agencia, hacé tu pedido por la agencia de acceso a la información pública directamente. Ellos lo van a tomar y se lo van a enviar al responsable de acceso a la información de la FIP. Y ellos te lo van a seguir. ¿Sí? Porque, digo, son trampas que por ahí los organismos te hacen para no darle información o para trabajar menos, no sé. Pero anda por la agencia de última. La agencia va a derivar tu pedido al organismo correspondiente y ahí ya hay un expediente de la agencia, que la agencia toma intervención y va a monitorear los plazos, va a monitorear la calidad de información, va a monitorear si te entregaron, si te hicieron una denegatoria o no. Ya estás amparada por la custodia de la agencia. La página de la agencia, ustedes ponen Agencia de Acceso a la Información Pública y sale. Es muy fácil acceder. Si entras por TAD, trámites a distancia, también queda registro. Y vos después por TAD podés entrar a ver, a avisar el expediente, el trámite. Vos por TAD podés entrar a cada rato y ver en qué estado está el expediente, a dónde fue, quién derivó, qué actuaciones hay. Eso se puede hacer tranquilamente. Bien, buenísimo, muchas gracias. Y si la información es sensible o entra dentro de una de las excepciones, te lo tienen que hacer saber. Dentro de los 15 días te tienen que decir, te denegamos la información por esto, por esto, por esto, por esto. Si vos no estás conforme, vas a la agencia con un reclamo y será la agencia la que determine a favor tuyo o a favor del organismo. Bien, perfecto. Yo te había silenciado, Mariana, porque hacía mucho ruido tu micrófono. Por eso me Ay, sí, perdón. No hay problema, no, yo te aviso porque a veces algunos micrófonos hacen ruido, me pasa lo mismo a mí, entonces en ese caso silencio, pero bueno, cada cual puede activarlo. Acá Laura escribe en el chat y dice, hola, soy Laura de Miramar, de General Alvarado,
Les cuento que en un intento de investigación sobre licitaciones de playas, no me dejaron acceder a la copia de los expedientes. La abogada de licitaciones me dijo que solo era entre el municipio y el concesionario. Dejé el tema por no poder acceder a la info. Tengo entendido que General Alvarado está dentro de los municipios que adhieren a la Ley de Acceso a la Información Pública. En ese caso, podés hacer el planteo en el marco de la ordenanza. Concesiones a nivel nacional, concesiones públicas, es uno de los ítems obligatorios de transparencia activa. Ni siquiera es que ustedes no la tienen que solicitar. Nosotros tenemos la obligación de publicarla, no es a requerimiento. La tenemos que publicar como los sueldos, como la nómina de empleados, como las licitaciones. Entonces, entiendo que el municipio no tiene posibilidad alguna de negarte esa información. Pero, insisto, como algunos no la tienen a la norma, y si la tienen, capaz que no hay, como pasa siempre, a veces está creada la norma y no hay ni una sanción o no hay ni un órgano de control o de regulación. Entonces, por eso digo, nos incumplían a los concejales en los pedidos, ¿por qué no incumplir a cualquiera? ¿No? Digo, eso a veces los intendentes o las intendentes se manejan así. Pero yo insistiría con la información. Si hay órgano que controle, haría una presentación en el órgano de control municipal, y si no, te queda la vía judicial. Por eso es tan importante que los intendentes tomen conciencia de esto. No entiendo el por qué no abrir las gestiones, no entiendo. Además, se me ocurre que el único motivo para no publicarlo o para no facilitar la información sería que el proceso licitatorio estuviera en curso, estuviera en marcha, ¿no es cierto?, donde se estuviera todavía dirimiendo a quién se le otorga o no, y eso pudiera dejar velada alguna cuestión que, ¿cómo es?, que todavía están resolviendo entre los oferentes y el Estado municipal, ¿no es cierto? Pero si la licitación está en curso, la concesión está en curso, para ser más precisa, digamos, es hasta un mecanismo de control ciudadano, el saber si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con lo que la concesión tenía prevista, ¿no? Entiendo que se sientan desamparados en los municipios frente a las gestiones municipales, ¿eh? Yo comprendo, digo, no crean que se los digo con la liviandad de entiendo lo que me están planteando, yo padezco eso también. Desgraciadamente esta ley solo alcanza y nos obliga a los órganos nacionales. Acá hay otra acotación, pregunta. Supongamos que soy un ciudadano común y deseo saber sobre inversiones de trenes desde el 2009 hasta el 2019, pero no conozco el organismo. Cuando ingreso al sitio de la agencia y busco en responsables de acceso a la información, en el Ministerio de Transporte, Administración de Infraestructuras Ferroviarias, ADIFCE y Belgrano Cargas, ahí se me va. Perdón. Y Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima. Y buscando con la palabra clave trenes, me redirigió a Trenes Argentinos Operaciones, SOFCE. Pero en ninguno de los casos figuran los datos de contacto ni responsable, ni email, ni teléfonos. Bien, en ese caso mandámelas a mí. Entra a acceso a la información @transporte.gov.ar, mandanos mail o portal, recibimos nosotros y nosotros redirigimos. Cuando viene transporte y es para alguna de estas empresas, porque ahí lo que mencionás es SOFCE, que es la parte logística, la parte operaciones de trenes argentinos, ADIFCE, que es infraestructura, BCIL, que es de cargas, y Capital Humano, que es de CAF. Todas estas 4 empresas componen el mundo ferroviario, si se quiere, o el sistema ferroviario. Si ustedes no saben a quién dirigirle, directamente vengan al Ministerio de Transporte y nosotros redirigimos. Pero porque a todos nos obligan a la cuestión de transparencia activa. A ver si pudiera yo, miren, les quiero mostrar un minutito una página. No lo tenía abierto, pero a ver si ahora puedo compartir.
Ahí está, Ministerio de Transporte. ¿Sí? Ustedes van a tener, lo que yo les decía, todos los ministerios se van a encontrar con este formato. Una institucional y una de transparencia. Van a transparencia, tienen algunos y se ver toda la información, ven toda la información. Nosotros tenemos obligación, a ver si me lo abre. Ahí está. Acá está toda la información. Pedimos información, autoridades, escalas salariales, las declaraciones juradas de los funcionarios, obsequios, compras y contrataciones, presupuestos, subsidios, esto es lo que le digo que no se entiende mucho, actos administrativos, gestión, permisos y concesiones, esto es en el caso que me mencionaban recién, de las concesiones públicas, las auditorías y trámites y servicios, mecanismos de participación ciudadanas, acordadas y sentencias, a nosotros eso no nos corresponde, y un catálogo de datos abiertos. En pedirnos información, en esta primer ítem, todos los ministerios tienen que poner cómo solicitar información, en este caso nosotros informamos que es a través de trámites a distancia, un formulario online que tenemos nosotros en la página, el mail, este es el mail oficial, por eso está informado, o por la mesa de entrada. Les mencionamos que el trámite es gratuito, los plazos, y acá aparecen los datos míos. Esto no lo puse para esta charla, digo, esto está público. Ustedes van a saber quién es la directora, está mi correo personal y el de la oficina, bueno, horarios de atención, cómo hacer un pedido de información, ahí está el instructivo. Si no te responden, te damos la posibilidad de que desde nuestra página hagas el reclamo. Bueno, y nosotros acá tenemos un canal de denuncia de hechos de corrupción. Pero en este lugar, transparencia activa, pedirnos información, es donde ustedes deberían encontrar la información de los responsables de acceso de cada organismo. Y esto es obligación. Y si no, pueden mandar un mail a la agencia diciendo, che, el Ministerio de Educación no tiene publicada la información del responsable de acceso a la información. La agencia está obligada a solicitar que lo hagan, porque esto es obligatorio por ley para nosotros. Y ese formato lo tienen todos los organismos. En las empresas de participación estatal a veces varía un poco, a veces varía. Esto es más para la parte ministerial, pero básicamente como los obliga la ley, lo tienen casi todos ya. En el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿se adhirió a la ley? No, la provincia todavía no tiene una ley de acceso a la información. La provincia todavía no, es una deuda pendiente. Acá tengo otra pregunta, otra consulta. ¿Los colegios profesionales entran dentro de la ley de acceso a la información, ya que son entidades privadas pero reguladas por el Estado? No, en ese caso no. Solo si recibieran subsidio estatal. Que no estén alcanzados no quiere decir que no lo puedan hacer, ¿eh? Que no estén alcanzados no quiere decir que cada organización tenga su propio acceso a la información. Bueno, pero eso es más difícil. Es más difícil. Yo sigo con el tema de los datos de la provincia de Buenos Aires y mi tema de movilidad, porque nosotros tenemos una línea de ómnibus que es provincial y no usa SUBE. Claro. Entonces ese es un déficit para mí y se mueve por la costa. Bueno, en ese caso, sin las garantías quizás que establece la ley nacional, pero si vos nos enviaras eso, quizás yo pudiera derivar de organismo a organismo, o sea, del Ministerio de Transporte de Nación, podría hacer esa derivación a la Secretaría de Transporte de provincia a fin de obtener esa información. El tema es que ahí no tenemos, seguridad sancionatoria. Certeza cierta de que me lo van a dar, además. Pero quizás podamos facilitarte la llegada. Sale mañana el pedido. Hacelo. Sale mañana el pedido. Porque esa también es otra cuestión, digo, a veces yo si por ejemplo no supiera que me lo vas a mandar,
puedo tomar eso y decir, responderte, no es competencia del Ministerio de Transporte y devolvértelo. Eso depende mucho del funcionario. A mí si me llega eso, te voy a responder que no es competencia, pero te voy a informar que lo mandé a tal lugar, que hice la gestión, te voy a pasar un número de contacto para que vos sigas el trámite. Pero eso también depende mucho de la buena voluntad del área, ¿no? Marianela, digamos, tenés poquitos meses, todavía no llegaste el año en la función, pero digamos, en base a la experiencia que has recogido estos meses, ¿ya tienen algún proyecto de mejora para el área, algo que estén proyectando que sea, digamos, que facilite o que mejore el acceso a la información? Sí, sí, Juli, la verdad que aparte muchos hemos puesto en práctica ya. Digo, en principio este cambio de mirada, de decir, a ver, si no mencionan la ley, no le damos tratamiento. Esto fue, creo que lo hicimos a los 10 días de estar en función, es decir, acá no hay otro tipo de expediente, acá hay uno solo que es la solicitud de acceso a la información pública y de esa forma se tramitan. Después nosotros tenemos, también como acceso a la información, somos colaboradores del Poder Judicial porque recibimos oficios judiciales, aquellos en los que el Ministerio no es parte involucrada en la causa judicial, esos pasan por el área jurídico, pero todos aquellos en los que requieren información pública, la justicia, pasan por nuestra área y nosotros respondemos. En estos 10 meses llevamos respondido 670 oficios judiciales, ¿sí? En donde brindamos información también de alguna forma. Y, por ejemplo, ahí hicimos un proceso de mejoras que nos salvó la vida en pandemia, porque lo habíamos empezado antes de la pandemia y lo terminamos en medio de ella, que fue suscribir un convenio con la Corte Suprema de Justicia para instalar el sistema DEOX, que es el de gestión de expedientes electrónicos del Poder Judicial. Eso nos salvó la vida, porque imagínense en pandemia yendo con el expediente en mano respondido a cada uno de los juzgados como se hacía antes. Entonces, esto también es un acceso a la información, porque atrás de un oficio judicial hay una persona que está reclamando ante la justicia un derecho vulnerado. Entonces nosotros también tenemos que garantizar que eso llegue en tiempo y en forma. El promedio de respuesta de los oficios judiciales, y Agustín que está acá no me va a dejar mentir porque él es el responsable del área, era de entre 60 y 70 días de respuesta, en el mejor de los casos, cuando no años de respuesta de los oficios. Y nosotros hoy estamos en un plazo de 6 días de respuesta, 6 días hábiles para los oficios judiciales. Eso fue un proceso de mejora, pero que nos cambió sustancialmente esa parte. Después con la CIP estamos, bueno, siempre se garantizó, fue un trabajo que se venía haciendo bastante bien. Estamos próximos ahora, estamos con la cuestión de informática resolviéndolo, a subir, a hacer públicas en nuestra plataforma todas las solicitudes 2019 y 2020 con sus respuestas, a modo de transparencia activa. Ustedes van a poder entrar, van a encontrar un Excel, estará ordenado por categorías y van a ver todas las solicitudes que hicieron todos los ciudadanos y ciudadanas en estos 2 años y al final van a poder cliquear y bajarse la respuesta del Estado. ¿Para qué es esto? Para evitarles a ustedes un nuevo pedido de información, porque quizá lo que ustedes necesitan ya lo pidieron, lo pidió alguien, lo que pasa es que al no hacerse público, esa información se le queda solo al solicitante. Entonces nosotros vamos a abrir esa caja para que esté a disposición de todo el mundo. Hemos elaborado un índice de solicitudes frecuentes también que está ya en nuestra página subida, de todos los organismos que dependen del Ministerio. Es como las preguntas frecuentes. Bueno, nosotros tenemos las más pedidas, están acá. Y ustedes entran y ya tienen la información ahí. Hemos ampliado eso de la transparencia activa. Y estamos con un proyecto que ustedes me van a ayudar mucho, seguramente todas las universidades que están hoy acá, que es la creación del Observatorio de Datos de Transporte, que hoy no existe. Porque yo quiero dar el salto de calidad en cuanto a la información que nosotros entregamos. Hoy, cada organismo que depende de transporte tiene sus estadísticas o alguno un poquito más avanzado está trabajando con datos abiertos. Pero la verdad es que no están sistematizados, esto lo hablábamos Adriana el otro día, que a veces la información está pero no está sistematizada, no se sabe a dónde irlas a buscar. Entonces queremos
crear nosotros un observatorio de datos en donde participen un representante de cada uno de los organismos que tiene el Ministerio de Transporte, representantes de las universidades que quieran participar, representantes de organizaciones civiles y personas de a pie con algún interés en particular sobre el tema de transporte. Ese observatorio debería ser quien delinee la política de datos abiertos del Ministerio para decir qué datos sirven, cuáles son prioritarios, porque a ver, abrir datos tampoco es fácil. Entonces, poder establecer prioridades y decir, mira, este es importante, este dato es importante. Bueno, trabajemos 5 catálogos de datos abiertos en el año, capaz que es mucho y lo podemos hacer. Y capaz que para nosotros ponemos a disposición información que a ustedes ni siquiera les resulta útil, ¿sí? Entonces, en este ida y vuelta lo que queremos hacer es que los datos sean útiles además, que estén disponibles, que ustedes los trabajen a esos datos y que nos retroalimenten, que sea realmente que nos sirva hasta para tomar políticas públicas, tomar decisiones políticas, digo que tampoco hoy eso está. Bueno, ese observatorio está finalizado en proyecto, lo vamos próximamente a convertir en resolución ministerial para su creación y luego van a recibir la convocatoria para aquellos interesados en participar de este observatorio. Esa es una de las cuestiones que tenemos avanzada. Y después algunas otras cositas menores también, Juli, que andan dando vueltas. Bueno, me encanta todo esto que contás, porque realmente nosotros sabemos lo difícil que es acceder a la información pública, no solamente desde el ámbito, digamos, desde el ámbito del ciudadano de a pie, sino también desde el ámbito de las organizaciones públicas, como en el caso de la universidad, digamos, ya sea tanto para la investigación, la transferencia, la extensión, o mismo la docencia, acceder a la información siempre ha sido como una de las grandes dificultades. La otra, como hablábamos los otros días, es la sistematización de esa información. Yo te contaba, nosotros acá en Mar del Plata tenemos una red de monitoreo ciudadano que realmente nos sirve para ir monitoreando la evolución de más de 150 indicadores de calidad de vida urbana, y la verdad que en estos años, desde su creación, 2014, primer informe 2015, desde entonces realmente ha sido muy difícil sostener ese trabajo de monitoreo, ese seguimiento, donde permanentemente digamos, hay renuencia a la facilitación de esa información, y cuando se consigue muchas veces no está sistematizada, con lo cual tampoco se torna sencillo poder establecer una medición correcta con parámetros siempre comparables, ¿no es cierto? La comparabilidad es muy difícil, y poder saber que nos asisten estos derechos, más allá de que en el caso particular de la red de monitoreo es a nivel local, a nivel municipal o del partido de General Pueyrredón, pero poder saber cómo proceder, cómo acceder a la información, qué derechos nos asisten, toda esta información que nos brindaste tan generosamente en toda la charla, realmente para nosotros es recontra útil. La veo acá Celeste que asiente, Celeste es directora general administrativa de nuestra facultad, o sea, es la persona que se encarga de darnos una mano o de asistirnos a los funcionarios en todo lo que tiene que ver con los actos administrativos dentro de nuestra facultad. O sea, para ella también es muy valioso, para nosotros es como si fuera una capacitación, no es simplemente una charla, por lo cual quería agradecerte enormemente que hayas accedido a dar esta charla con tanta generosidad, como decía recién, y que ojalá esto también se traduzca en nuevas actividades, en una nueva dinámica en la que nos podamos seguir manejando y fortaleciendo estos vínculos, ¿no es cierto? Y bueno, ya después con los grupos de investigación que están presentes y que seguramente después también en el YouTube quedará grabada la charla, que seguramente te van a llegar nuevas consultas. Así que bueno, mil gracias, Marianela, por haber participado de esta actividad. No, por favor, la verdad para mí también ha sido un placer, yo me siento con la obligación de difundir esto, realmente. Y
ahí dentro de este observatorio de datos nosotros también le vamos a dar participación a las áreas de transportes provinciales. Si ellos acceden, quizás también tengamos ahí espacios para abrir